Malvinas, 40 historias. Un programa de radio. Una nueva edición de Malvinas 40 historias. Muy buenos días, tardes y noches, donde sea que escuchen. Puede ser en Formosa, puede ser en San Juan, puede ser en Córdoba, puede ser en el sur patagónico. Malvinas 40 historias, como gesta comunicacional malvinera, está a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegando a todo el país y también en redes sociales. Saluda a Lucas Molinari. Está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, el Manu Rivas, como siempre, en la musicalización. Muy buenas, compañero Juan Francisco Natalicio. Hola Lucas, muy contento de estar nuevamente aquí en un nuevo episodio de Malvinas 40 historias. 40 años de la gesta del año 82 y bueno, ya promediando la mitad más uno de los programas, van a ser hasta diciembre. Días agitados en la Argentina, pero también de conmemoraciones. Así que a eso vamos para escuchar qué es lo que pasó este sábado y domingo en Morón. Desde la resistencia del Gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo. Como siempre hacemos una introducción antes del invitado, que ya está aquí con nosotros, pero nos llamó la atención como una buena noticia, Juan, lo que publicaba la agencia Telam el día lunes, que más de 3 millones de personas participaron del festival Argentina Vuela. Fueron los festejos por el aniversario de la aviación argentina, de la Fuerza Aérea. Vamos a escuchar al ministro de Defensa, Jorge Tayana, cuál es el mensaje que dio en este contexto de unas Malvinas ocupadas, pero no solamente ocupadas, sino con la base militar más poderosa de todo el continente, llevada adelante no solo por los ingleses, sino por la OTAN, con quienes peleamos en aquel año 82. Jorge Tayana. La Argentina es el 8º país en extensión del mundo. Es un país que está en un lugar estratégico, con riquezas de las más diversas y completas y codiciadas en este siglo XXI. Por eso nosotros decimos, Argentina tiene que tener fuerzas armadas eficaces, profesionales y con capacidades. Eso es lo que plantea documento de política de defensa nacional que elaboró el presidente en el año 2021. Unas fuerzas armadas que tienen una estrategia defensiva. La Argentina no va a atacar a nadie, pero que tiene una estrategia autónoma. Argentina busca no depender de nadie. Y que tiene una estrategia cooperativa. Argentina busca cooperar, sobre todo con los países hermanos y vecinos, en la defensa de nuestra tierra y de nuestra región. Está probada la capacidad de nuestra Fuerza Aérea. Y esa Fuerza Aérea, en este país tan extenso, tiene una doble tarea compleja. Por un lado, cuidar nuestras fronteras, resguardar nuestro espacio aéreo, tener control de ese enorme territorio y al mismo tiempo tener capacidad de defenderlo. Por eso, en este 110º aniversario de la Fuerza Aérea, quiero felicitar a todos sus miembros, hombres y mujeres, por el trabajo realizado, por la esperanza y orgullo con que encaran el trabajo del presente y del futuro, porque creo que hemos entrado en un círculo virtuoso en el cual tenemos mucho para ganar y para multiplicar nuestros esfuerzos, y porque confío en el patriotismo, en el honor y en la capacidad de todos y cada uno de quienes pertenecen a esta honorable Fuerza Aérea Argentina.
Estaba repasando los invitados que ya tuvimos en este programa. Vino Jorge Barrionuevo, que fue piloto del A4B, Skyhawk. También vino Acosta. Raúl Acosta, brigadier mayor retirado, veterano de guerra y actualmente decano de la Facultad de la Fuerza Aérea, que está en Córdoba. Y también Reyes, de la Artillería Antiaérea, Claro, oficial de la Fuerza Aérea. Sí. Hemos tenido y vamos a tener seguramente algún piloto más aquí en este programa. Qué importante el mensaje que dio Tayana, ¿no? Creo que es para aplaudirlo por todos los costados a lo que refiere el ministro de Defensa. Primero, hablar de la importancia de las Fuerzas Armadas, que desde la política se empiece a hablar realmente de la importancia de las Fuerzas Armadas. Desde el retorno de la democracia, los distintos gobiernos dejaron muy de lado, no a las Fuerzas Armadas en sí, que lo podríamos debatir, pero digo, sus políticas de defensa. Bueno, ¿cuáles eran las políticas de defensa de los distintos gobiernos dentro de la democracia? Son muy frágiles en el sentido de que dijeron, no tenemos hipótesis de conflicto y achicamiento de las Fuerzas Armadas. Bueno, señores, señoras, 40 años de la Guerra de Malvinas, volvemos a insistir, tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto, que no queremos nunca más una guerra, estamos todos y todas de acuerdo. Ahora, no lo vamos a decidir nosotros, sino justamente tener fuerzas armadas para disuadir cualquier conflicto y también para proteger los recursos naturales de nuestra nación, en el mar, pero también en el continente. Claro. Y acá hubo un sector del ejército argentino que en algún momento también se lo tiene que empezar a revalorar nuevamente, que son todos los militares de 1900 hasta incluido en el primer y segundo, lo que fue el peronismo, donde muchos de esos oficiales del ejército, sobre todo de la Fuerza Aérea, podemos decir el brigadier San Martín, donde tenían una lógica de defensa nacional desde la industria, Claro. desde la unidad latinoamericana, desde proteger los recursos naturales. Bueno, eso es defensa, y para eso se necesitan Fuerzas Armadas, algo que hoy también se utiliza muchísimo, porque ya las guerras no son como antes. La guerra de Malvinas quizás hasta va a ser la última de ese tipo no fue la guerra de Malvinas en sí, pero es para dar ejemplo, la de tanque contra tanque ya no va más, es otro tipo de guerras. Fue la última en el continente. Además de eso, también empiezan otros tipos, lo que se llama, bueno, acá tenemos hoy un especialista de estos temas, ¿no? Lo que es guerras híbridas, el tema de ciberdefensa, de los ataques no a través de armas, sino de las redes sociales, hacia figuras. Bueno, hay otras cuestiones que son 100% de defensa. Y cuando uno lo escucha a Tayana, plantea varios de estos aspectos. Tenemos que pensar nuestra defensa y también de la industria nacional. Recordamos, Lucas, acá lo dijimos ya más de una vez, y yo hace 10 temporadas lo hago en Malvinas Causa Central. Los británicos nos siguen haciendo la guerra. 3 millones de personas fueron a ver el Festival de la Fuerza Aérea Argentina, la gloriosa Fuerza Aérea Argentina, que no tiene aviones porque los británicos nos hacen la guerra. Queremos comprar un avión que tampoco es no, que nadie se me ofenda, ¿no? Tampoco es un super mega avión, pero ya aparecen los ingleses y no le podemos comprar nada. Claro, nos hacen la guerra total, ese es el concepto. Exactamente. Ahora, algunos interrogantes que dejamos picando para después la charla, que esta charla ya adelantamos que va a tener cuestiones de actualidad, porque es un compañero que nos ha enseñado de una mirada geopolítica. Vos tenés hoy a la Argentina con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que digita también los gastos, por ejemplo, para defensa nacional, sí, totalmente, porque deciden ellos dónde se pone y no la plata. Es decir, que puede aceptar más plata para el Ministerio de Desarrollo Social para contener el conflicto, pero no así para la defensa o la industria nacional. Y por otro lado tenés un mundo donde avanza la multipolaridad. La dejamos picando, si te parece, porque déjame agregar solo va a estar interesante escuchar a nuestro invitado sobre estos temas. Una cuestión, hay varios partidos políticos, entre ellos, digo, Cambiemos, no, esto no es ofensivo lo que voy a decir porque fue lo que hicieron durante su gobierno, que entienden que a veces la defensa nacional va atravesada de la seguridad nacional y utiliza, claro, por ejemplo, quiere utilizar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. No, son cosas completamente distintas. Y que también, ¿por qué lo digo lo que vos decís? Porque el FMI, o también los
organismos internacionales, a veces te obligan a implementar ciertas políticas tuyas internas. Entonces, que en lugar, nosotros tenemos una excelente gendarmería, una excelente prefectura, que se dediquen a la lucha contra el narcotráfico, que es tremendo en Argentina. Estamos de acuerdo. Y las Fuerzas Armadas se preparan para destruir los objetivos que se les impongan. Entonces, no se puede utilizar ni a la Fuerza Aérea ni al Ejército en esas luchas, ni a la Armada. Entonces, también son debates que se vienen estos, Lucas. Lo de para qué se utilizan a las Fuerzas, que no terminen, que lo tienen que hacer, pero que sea lo que hace Gendarmería, cuidando la frontera. Juan, que no terminen como México. Exactamente. Básicamente. Y esto en el macrismo lo quisieron llevar a eso. Sí, habían cambiado la ley y claro. Sí, por eso lo planteo también. Y hubo un no, que hay que remarcarlo también. Vamos a escuchar parte del cancionero Malvinas, No bombardeen Buenos Aires, tema de Charly García, en este caso con la voz del querido Miguel Cantilo y Claudia Puyó. Usan casco, curta y vamos escuchando a Clash. Escuchando a Clash. Sandinista. Estoy teniendo al rubio ahora. No sé a quién temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por la cana, por las panzas, por las ansias, por las racias. Juras de poder. Juras de poder. Escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardeen Buenos no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comerme un bife y sentirme bien. Y sentirme bien. Tengo hambre. Los gustos siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Como aquella vez, como aquella vez. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no, sí. Buenos Aires. Malvinas. Una identidad colectiva. Bueno, un
viejo compañero de la radio, que ha estado mucho en esta emisora. Tenemos el orgullo de tener a Héctor Tesey, veterano de guerra, capitán retirado, que integró en el 82 el grupo de artillería 3 a cargo de la batería C. Él estaba como oficial del ejército argentino. Héctor, bueno, gracias por estar aquí en Malvinas 40 Historias. Gracias a vos, Lucas, y a Juan. Hace 10 años que no nos veíamos acá en Radiográfica. Y la verdad es que en Radiográfica hice mis primeros palotes frente a un micrófono de radio. Así que una alegría enorme estar acá. Realmente. Bienvenido nuevamente, compañero. Bueno, y quiero arrancar con estos 40 años. ¿Cómo los estás viviendo como veterano primero? Desde varios planos. En lo personal, sumamente demandado, atareado y trabajando, porque a mi actividad de docencia en el Colegio Militar y en la Escuela de Guerra del Ejército le sumo trabajo de investigación sobre Malvinas, y estas algunas poquitas cosas que fueron teniendo repercusión, más gente que me conoce y demás. He tenido mucha demanda de entrevistas, de congresos, de simposios, de seminarios, un par de publicaciones en forma de libros, varios artículos. O sea que el año 82 la verdad es que me ha tenido corriendo de un lado para el otro. Pero, ¿mucho más que otros años? Sí, mucho más que otros años, pero con mucha alegría y mucha satisfacción. Y lo que sí veo en general en la sociedad es que hay un redoblar de interés sobre Malvinas, y los 40 años han llevado a multiplicar presencia de Malvinas, te diría yo, potenciar la causa Malvinas en la sociedad y sentir que la gente está sintiendo Malvinas, ¿no? Yo defino la causa Malvinas como lo afectivo, lo sentimental, lo sanguíneo, el corazón, lo que vemos y escuchamos. Las Malvinas son argentinas. Autos, ploteos, banderines, sí, tribuna de fútbol, en todas partes. Y mucha gente. Lo de siempre, pero mucho más. Mucho más. Sí. Eso es lo que he visto. Y nos trajiste un libro hermoso de tapa dura. Estábamos mirando el papel ilustración, la verdad, una obra de arte. Malvinas 40 años, testimonios sobre la guerra del Atlántico Sur. Contanos de esta obra, Héctor. Bueno, esa obra fue una iniciativa editorial Taeda, que es de Mario Montoto, pero cuyo gerente es un compañero mío del Liceo Militar, Gustavo Gorris, y allá por abril del 21, sí, me llamó y me dijo: Héctor, queremos hacer un libro que condense 40 años de Malvinas a través de testimonios humanos, vivencias, experiencias, miedos, alegrías, fracturas, traumas, pero nada de guerra, nada de combate, nada táctico, nada técnico, nada estratégico, sino humanos. Y yo le dije: gracias por la invitación. E inmediatamente me agarró el quickie normal de acometer una empresa de este tipo. Pero felizmente ellos tienen un equipo de gente muy, muy profesional, todos, desde Nacho Canepa, que es el editor en jefe, periodistas, fotógrafos, la gente de administración. La verdad que laburaron realmente como equipo, y así lo dije el día que presentamos el libro en la UNDEF, en la Universidad de la Defensa Nacional. Y el desafío de este libro era que 22 testimonios representen a 24.000 veteranos de guerra. Por supuesto, cuando vos sacas un libro de estas características con 22 nada más, va a haber uno de aquellos 23.980 que van a decir: ¿y por qué no estoy yo? ¿O por qué no está fulano? ¿O por qué no está mengano? Pero créeme que llevó un año de laburo largo, juntar, primero seleccionar, después convocar, después entrevistar, y después que todos entiendan y entendieron con enorme agrado cuál era el sentido del libro, ¿no? Ahí vas a encontrar oficiales de las 5 fuerzas, suboficiales de las 5 fuerzas, soldados de las 3 fuerzas, vas a encontrar civiles de vialidad, de gas del Estado, hombres y mujeres. Las mujeres había que encontrar una mujer de cada fuerza, que no hay
porque la Armada no tiene veteranas, pero entonces había que encontrar una mujer del agua. Y la Fuerza Aérea encontré a la única veterana que estuvo en Malvinas, que está ahí. Después tenemos las instrumentadoras que estuvieron a bordo del Irizar en la rada de Puerto Argentino, que eran del ejército, y mujeres en el mar fueron las radiotelegrafistas de los buques mercantes. La mayoría de ellas eran alumnas de la Escuela Nacional de Náutica, movilizadas y puestas arriba de un barco, lo que no es menor, porque ahí está Marcia Marchesotti, que tenía 18 años cuando estaba arriba de un barco navegando el Atlántico Sur. De los 22 debe haber 19 o 20 desconocidos, en términos de que gente que no había sido convocada, que no había sido entrevistada, que no tenía figuración mediática ni en prensa, ni en libros, ni en ninguna parte. Nosotros en la interna los llamamos los mudos, pero afectuosamente, es decir, los que no habían hablado hasta ahora. Y hay 2 o 3 que son muy conocidos, como Pablo Carballo, piloto de la Fuerza Aérea, y Silvia Barrera, una de las mujeres veteranas. Uh-huh. Y el resto, gente que agradece haber estado, y además realmente me parece que cumplimos el objetivo, que es que esos 22 representen a los 24.000. Qué interesante es lo que porque estamos todo, también haciendo acá, es justamente abrir el micrófono. Uh-huh. Se trata de eso. Juan. Aclarado antes también, Lucas, que con Héctor nos va a pasar, siempre nos quedamos corto. Hoy con Héctor vamos a quedar recontra corto, yo ya lo anticipo, porque podríamos hablar de su participación en Malvinas, de el informe Rattenbach, de defensa, de un montón de cuestiones. Así que también voy a pedir disculpas anticipadamente, porque sé que esto no va a pasar. Héctor, si nos vamos a 1982, vos allí, ahora también estás dando clase en el colegio militar, pero en el 82, hace 40 años, también te encontró, pero ahí como oficial. Contanos un poco cómo fue tu abril del 82 y participación en Malvinas. Bueno, tenía 26, ahora tengo bastantes más. Era instructor en el colegio militar con los cadetes de 4º año, el último año de artillería. Y justo el viernes 2 de abril yo iba al colegio muy tempranito, salía como a las 5 de la mañana, porque me tocaba cubrir a partir de ese viernes hasta el viernes 9 el servicio de oficial de semana, ¿no? Los que han hecho la colimba saben de qué se trata, los militares también, pero se trata de un servicio que va de viernes a viernes, donde un oficial se hace cargo de la vida durante toda la semana de la gente que está en el cuartel o en el internado que era el colegio. Así que me enteré por la radio, llegué al colegio, gran alegría, algarabía, todo el mundo, y sorpresa por todas partes. Pero porque además el 2 de abril fue un viernes. Y el 2 de abril fue un viernes, claro, exacto. Así que ese día los cadetes salían franco y yo me quedaba el fin de semana con los sancionados o con los que se quedan voluntariamente y demás. Por supuesto, lo primero que pasó fue no saber qué pasaba. Hasta que el director, el fallecido general Lucena, hizo una reunión de oficiales al mediodía, nos dio la noticia oficialmente, era un general, el director del colegio, pero un hombre muy con los pies sobre la tierra, porque nos dijo: entiendo la alegría de todos ustedes, esto puede no ser bueno para nosotros, los militares, porque esto puede presagiar un enfrentamiento bélico con el Reino Unido. Y si es así, no vamos a sacar la mejor parte. Que alguien te diga eso el 2 de abril era para decirle derrotista, traidor, cualquier cosa. Sin embargo, el tipo tuvo razón. Y no solo eso, sino que uno de los caídos en combate, el teniente Martela, hijo de otro general, era yerno de este general Lucena. Así que además de ver que la cosa venía torcida, la sufrió en carne propia en su familia. Pero volviendo a tu pregunta, los cadetes de 4º año salieron francos, se fueron como todo el mundo, como todos los viernes, y a la semana siguiente, el día 7, se decidió, el ejército decidió que esos cadetes de 4º año sean promovidos a la jerarquía de subtenientes en comisión y enviados a las unidades. Todavía no sé por qué. Realmente me parece que fue una medida irracional casi, porque
había tanta gente en el país que sacar 200 pibes más no tenía ningún sentido, se les cortó la carrera, se les truncó una etapa muy importante de su formación, que es el último año donde empiezan a tener responsabilidades en la organización interna del colegio para el mando dentro del colegio, sí. Más allá de la parte profesional que quedó trunca en la última parte, en el último año de su carrera. Pero bueno, salieron allí el 7 de abril, yo me quedé sin mis alumnos, y los oficiales de cuarto año que nos quedamos sin los alumnos, que éramos 3 en el colegio, fuimos movilizados a unidades del ejército. Perdón, cuando hablaste de estos cadetes que fueron ascendidos, ¿de qué edades? Vos tenías 26 y eras profe. Y yo tenía 26 y era instructor, así que en esa época el promedio estaría en 22, 23. Claro. Los más chicos por ahí 19, yo... caso mío, yo me recibí con 20 como subteniente. Vigliera Madrid tenía 20. Y Vigliera tenía 20 también, claro. O sea, había gente muy joven, ¿no? Y con 5, yo tenía 24 cadetes, y con 5 de esos 24 me fui a Paso de los Libres, el 8 de abril. Y con 2 de esos 5 terminé combatiendo en la batería en los días de junio, que fueron los días más pesados en Malvinas. Así que por ahí arrancamos. 2 cosas para destacar también lo de los cadetes, Héctor, porque muchos de ellos terminaron en Malvinas al frente de una sección, esto quiere decir de 40 hombres, para que el que no conozca cuando hablamos de secciones, compañía, y en la mayoría, voy a decir todos, pero siempre hay una excepción, pero la mayoría con una actuación destacada. Absolutamente, sí, totalmente. El otro día estábamos hablando con Rosana Guber de estos temas porque, bueno, aprovecho y tiro un chivo, pero estamos haciendo otro proyecto de investigación. Fue adjudicada la semana pasada un proyecto de investigación ciencia y técnica orientado a Malvinas, los famosos PICT ante ahora Picto Malvinas, en donde con un equipo de 14 que ella lidera, vamos a reconstruir 2 combates importantes en la defensa de Puerto Argentino, el combate del Monte Longdon y el combate del Monte Tumbledown, para investigar allí adentro el ejercicio del mando en combate y la logística en combate. Y ahí veíamos que por supuesto no solo hay que meterse en los 2 combates, hay que meterse en toda la defensa de Puerto Argentino para empezar a entender todo, y veíamos 2 cosas. La primera es que, esto que vos decís, muchos subtenientes en comisión, cadetes, movilizados a unidades, terminan siendo jefes de una sección en combate. Un delirio absoluto, poner a un pibe absolutamente inexperto con gente a la que no conocían para llevar al combate, cuando la esencia del mando es el conocimiento y la confianza entre jefe y subordinado. Y sin embargo, te diría a todos, a los que les tocó entrar en combate, destacaron. Vigliera Madrid, Jan Vías, Lautaro Jiménez Corbalán, Pelufo, se me van nombres, pero no hay uno que dijeras vos entró en combate y salió rajando, ninguno. Y hay que estar al frente de 40 tipos a los que conociste hace 2 meses. Y te agrego algo. Y que vos digas vamos y te sigan. Iba a eso, porque muchos de esos soldados además eran lo que se llama soldado antiguo. Soldado viejo, claro. Es decir, era más canchero el soldado que el subteniente. Bueno, impecable cómo funcionaron. Mejor que muchos oficiales de más años, porque en toda guerra hay de todo, ¿no? Gente que pone el pecho y gente que raja, así que... En toda guerra. Sí. Déjame llevarte al informe Rattenbach, ya que estamos en la guerra, que se hace posterior y que, bueno, vos trabajaste mucho en el gobierno de Cristina porque se desclasifique. Sí. Sintéticamente, ¿por qué es tan importante ese informe, Héctor? Mira, ese informe es importante porque, en principio, gracias a la desclasificación que hizo Cristina en 2012, es el único informe público y oficial del Estado argentino que analizó y evaluó las responsabilidades en la conducción del conflicto, básicamente. No hay otro. Esto le da una categoría superior, en tanto calidad de algo. Pero además, porque fue hecho por 6 oficiales superiores retirados de las 2 de cada Fuerza Armada, que si bien tenían algún grado de contaminación por participación
política anterior al 82, porque Rey había sido integrante de la Junta Lanús Eñía Virrey, los otros habían estado en algún lugar. ¿Qué militar argentino no estuvo durante el siglo XX en algún golpe, sobre todo del 30 hasta el 83? Y sin embargo Rattenbach era el más, te diría, aséptico de todos ellos, era el más antiguo, pero además Rattenbach era un tipo muy preparado, no solo militarmente, sino intelectualmente. Rattenbach es el primer sociólogo militar argentino, y te diría hoy el único de peso realmente, y por eso no se le da pelota, porque se metió a investigar la sociología militar y empezó a encontrar cosas que a los otros militares no les gustaba que se dijera de ellos. ¿Cómo cuáles? Y como las roscas que se armaban para, te diría, facilitar, lubricar o llamarle como quiera los golpes cívicos militares que hubo. Uh-huh. Eso significaba perjudicar la disciplina, perjudicar el equipamiento, perjudicar la capacitación profesional, es decir, poner a un militar en una acción política es sacarlo del métier profesional, por lo tanto, lo profesional se iba a resentir. Y Rattenbach sabía que cuando se pusiera a analizar y evaluar las conductas de los responsables, sobre todo, iba en contra de estas falencias, porque todos los mandos del 82 habían sido oficiales superiores que habían participado del 55 en adelante en todos los golpes. Meterse en un golpe significa me olvido de la milicia y me dedico a hacer algo para lo cual no me capacité nunca. Así terminan todos los golpes, mal. Entonces, Rattenbach logró que estos 6 oficiales no solamente se sintonizaran y se centraran en el trabajo de analizar y evaluar, sino que además decidieron hacer un trabajo en profundidad, consciente, con metodología de historia militar, que esto es muy importante, no era llamar gente y le tomo un testimonio y después publico cualquier cosa, sino una metodología particular para analizar hechos de guerra, para analizar todo lo que gira alrededor de la guerra, no solamente el combate, sino la preparación del país para la guerra, las doctrinas, tanto de mando como de conducción, el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas, que no hubo porque por esto de que los militares hacían las cosas que hacían, después se escribían muchas que después ellos mismos no cumplían. Y Rattenbach analizó todo eso, mostró todo eso, obtuvo de todas esas experiencias lo que se llama lecciones aprendidas para corregir errores, pero además tipificó las faltas o los delitos cometidos y, contrario a lo que se dice que el informe juzgó, el informe no juzgó a nadie, sino que tipificó y dijo, a este delito el Código Penal le correspondería tal cuestión, a esta falta el Código de Justicia tal cuestión, y lo dejó ahí para que después alguien haga esas cosas. Pero lo importante es que se metió no solamente en lo táctico y en lo técnico estrictamente profesional militar, sino que empezó por el nivel político y bajó hasta el nivel táctico. Y entonces, eso hoy se trabaja, vos sos docente de la Escuela Superior de Guerra y el Colegio Militar. Sí. ¿Eso se trabaja dentro de la Fuerza Armada? Mirá, se empezó a trabajar hace 2-3 años, lamentablemente. Uh-huh. Cuando hicimos toda la movida para desclasificar el informe, en 2015 yo hice mi tesis de maestría en Defensa Nacional, y transitó por ver cuál había sido el impacto del informe Rattenbach en los institutos militares, donde se forman civiles y militares para la defensa, ¿no? Desde los básicos como el Colegio Militar hasta el más alto como la Escuela de Defensa Nacional, que generó Perón allá por los 50. Y el primer repaso que hice de lo acontecido entre 2012 y 2016 dio que el impacto de la desclasificación del Rattenbach fue 0. 0 quiere decir nadie lo usó para nada. ¿Y esa responsabilidad fue del ministro de Defensa, fue de las Fuerzas Armadas que se manejan de manera autónoma? ¿Tenía que ver con el gobierno de Cristina en ese entonces, que lo desclasificó pero que después no lo llevó a su máxima difusión? Siempre hay de todo un poco. Claro. Es decir, no hay un solo responsable. ¿Por qué? Porque la desclasificación de Rattenbach generó un escenario conflictivo
que yo describo en un artículo que publiqué en la revista científica de la UNDEF hace 2 años. Y el Rattenbach, cuando se desclasificó, un sector de la academia, de la sociedad, de los veteranos, dijeron, bueno, por fin vamos a tener un documento oficial del Estado argentino que muestre no solo los errores, sino los delitos, los abusos de poder, lo que se conoce ahora como los estaqueos, el terrorismo de Estado en las islas. Y el otro sector, te diría el sector más, yo a este sector lo llamo dictatorial, el sector más de derecha, más militar, lo llamo el crítico militar, al ver que el Rattenbach se metía con las cosas militares y marcaba errores, dijeron, che, esto es muy duro, nos hace quedar mal, déjalo, no. Y entonces lo empezaron a denostar. Pero lo empezaron a denostar los dos sectores, porque el Rattenbach no muestra tortura, ni terrorismo de Estado, ni estaqueos, ni nada de eso. El Rattenbach es un documento muy objetivo, muy crítico, pero muy objetivo. Todo lo que muestra te lo investiga y te lo fundamenta. Entonces, como a nadie le servía, lo tiraron. Y como además marcaba errores puntualmente de los militares en la aplicación de la doctrina militar para la conducción de la guerra, estamos hablando de Galtieri para abajo, comandante de teatros de operaciones, comandante de componentes terrestres, Joffre, Menéndez, Lombardo, todos los que por ahí anduvieron dando vuelta, y les marcaba las falencias, lo dejaron de lado, como diciendo, che, no mostremos esto. Bien, mejor lo guardamos. Y ahí quedó. Que además agrego solamente del informe, a mí lo que me parece impresionante, Lucas, es justamente que entrevistó a todos los altos mandos o los que tuvieron poder de decisión en algo durante 1982, y debe ser lo único que, por ejemplo, uno encuentra entrevistas a Galtieri, y bueno, ahí lo tenés. Digamos, que yo después preguntaría un montón de otras cuestiones, y sí, pero bueno, por lo menos tenemos un testimonio, por eso también hay que valorar mucho ese trabajo realizado. Pero perdóname, a tu pregunta de se usa o no se usa, se empezó a usar hace 2, 3 años a lo mejor. Bien. Pero no está todavía masivamente. Uh-huh. Todavía en la escuela de guerra, hasta el año pasado yo he tenido alguna discusión con algún otro profesor más viejo de, ¿mostramos esto o no mostramos esto? Y yo siempre digo, el que no lo quiera mostrar me avisa que yo lo muestro. ¿Qué es mostramos esto? Vos le enseñás a un mayor del ejército el planeamiento de un Estado Mayor de cómo se hace el trabajo para una defensa, y el tipo lo hace, aprende, agarra los reglamentos, la doctrina y lo hace. Claro. Y después sí, sobre todo uno piensa, Héctor, sin ser militar y sin conocer muchas cuestiones de las instituciones militares, ¿qué utilidad presente para el futuro tiene eso? Yo planteaba en el arranque este momento, ¿no?, de crisis a nivel mundial. Bueno, vos nos has enseñado, has dado charlas acá de geopolítica. Hoy tenés a Vladimir Putin ofreciendo armas a los países que defienden la multipolaridad. Es un llamado a un nuevo orden mundial. Sin duda. Pero ¿sabés qué es lo importante de Rattenbach, Lucas? Es que, como yo digo, estudiemos la guerra pasada, no porque la próxima va a ser igual. No hay 2 guerras iguales. Pero estudiemos la guerra pasada para no reiterar los errores cometidos. Claro. Y créeme que en la guerra entre Rusia y Ucrania se ven cosas parecidas, errores, parecidos a los cometidos en Malvinas, ¿no? Cuando uno dice, che, ¿por qué morían o por qué murieron generales rusos en el frente? ¿Qué pasó? No es que nuestros generales hayan muerto, por favor, todo lo contrario, ojalá hubiera muerto alguno, sino que eso obedece, cuando vos analizás, a qué doctrina de mando está utilizando esa fuerza armada. Y a partir de ahí podés justificar o entender por qué mueren generales en primera línea o por qué no mueren generales. Por si no entendió el oyente o la oyente, Héctor enseña liderazgo y conducción. Sí. Héctor, y también pensando en la actualidad, vos sos oficial, retirado, combatiente de Malvinas,
enseñás en 2 escuelas muy importantes dentro de las Fuerzas Armadas, pero también algo muy importante, te relacionás, y esto no es menor, también debe ser un aprendizaje de Malvinas, con la parte civil. Sí. Porque no puede haber la defensa solo para militares ni solo para civiles. Uh-huh. ¿Cómo está la defensa hoy a nivel, a ver, no quiero decir político, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo, si tenemos que pensar que hay muchas radios en todo el país que nos están escuchando y que quizás por primera vez no nos vamos a poner ese ego, pero que no se habla mucho de las cuestiones de defensa? ¿Qué tenemos que empezar a tener presente al día de hoy de nuestra defensa nacional, de nuestras Fuerzas Armadas? Mira, lo que ha venido pasando con la defensa, un poco lo que ustedes comentaron al inicio del programa, es que durante mucho tiempo la dirigencia política no le dio pelota a la defensa. Uno de los errores, vos lo mencionaste, es decir, no tenemos hipótesis de conflicto. Nadie vive en un mundo rosa, ni celestial. Hipótesis de conflicto hay siempre. El punto es si las querés transformar en hipótesis de guerra o no. Esa es otra historia. Pero hipótesis de conflicto tenemos no solo hipótesis, tenemos un conflictazo. Claro. Tenemos un pedazo de nuestro territorio ocupado, así que no jodamos. Pero el próximo conflicto va a ser la Antártida. Y el que está transitando ahora, porque Malvinas está casi consolidado, el que está transitando es el Atlántico Sur y el que viene es Antártida. O sea, conflicto, olvídate que tenemos conflicto. La dirigencia política durante mucho tiempo ignoró esto, creyendo que no había conflicto, pero además, y esto lo estudiamos, yo estoy haciendo el doctorado en Defensa Nacional ahora, lo estudiamos en el doctorado a partir de la relación o el relacionamiento civil-militar. ¿Cómo se relacionan los militares con los políticos en términos de instrumento militar con fuerza y poder político con fuerza política? Uno tiene fuerza efectiva y el otro tiene fuerza política. Uh-huh. ¿Qué pasa en esa interacción? Esto lo estudiaron mucho los norteamericanos, Hanowitz y Huntington sobre todo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas norteamericanas eran el ejército más poderoso de la historia. Y ellos empezaron a ver, ¿y si estos tipos ahora vienen y dicen acá estoy yo, y barren con todo y se hacen cargo? ¿Qué hacemos? Entonces empezaron a estudiar cómo debía funcionar el relacionamiento entre dirigencia política y militares para que ambos conservaran el lugar que deben conservar, al menos en el orden occidental, que es a partir de las constituciones que tenemos tanto Estados Unidos como nosotros, donde hay un instrumento militar de la defensa subordinado al poder político, y que no se vaya de mambo y haga un golpe, como hacían los nuestros. Los norteamericanos dijeron, vamos a hacer esto, y determinaron 2 situaciones. Una es, vamos a llamar a los militares y los vamos a hacer interactuar para que se mantengan sintonizados con las necesidades políticas, pero allá, y les damos los recursos. Y la otra postura era encerrarlos en un cuartel, que hagan lo suyo, nosotros acá, y nosotros le damos los recursos necesarios y le planteamos los objetivos y que ellos se preparen. Eso decidieron los norteamericanos. En Argentina, después del 83 y con las experiencias de los golpes, la dirigencia política se dedicó al margen de creer que no había conflictos, a cortar el chorro logístico a las Fuerzas Armadas para que no tengan fuerza y no haya otro golpe. Error. Perdón, ¿fue una decisión de la política argentina o fue una decisión de los británicos que pactaron con los argentinos en los tratados de Madrid? Siempre hay 2 cosas. Claro. Siempre hay de vuelta, siempre hay 2 veredas. Porque, por supuesto que Menem nos entregó atado de pies y manos, pero también la dirigencia en el plano interno, te diría yo, como que aprovechó una situación para decir, estos están metidos ahí, no joden, no pueden levantar la cabeza, que se queden ahí adentro. Claro. En cualquier caso, la conveniencia de uno terminó afectando, no al otro, terminó afectándonos a todos. Claro, uno veía que en el Banco Mundial, siempre que planteaban préstamos para Argentina, aparecía un ítem escondido que decía menos presupuesto para las Fuerzas Armadas. Exactamente. Y ahí uno se da cuenta que incluso lo del soldado Carrasco es una consecuencia y una justificación de algo que ya estaba decidido, ¿sí?, de antemano. ¿Sí? Tratados de Madrid. Bueno, ni hablemos del desmantelamiento de la industria militar, el proyecto Cóndor, los tanques TAM, los submarinos, los barcos, los cañones.
No lo pasemos solo por ese enumerado, porque lo que acabas de decir es central. Argentina tenía, cuando se habla de empresas del Estado, empresas que son fundamentales en cuestiones completamente soberanas, porque lo del Cóndor era completamente estratégico, y así un montón de cuestiones, aviones, buques, submarinos, que quedó todo en chatarra. Pero ¿qué posibilidades hay de recuperación, de al menos de algo de eso? Mira, yo creo, por ahí mi posición pasa más por a lo mejor un análisis, no digo académico, pero trato de ser objetivo y soy crítico con algunas cosas en términos de ver posibilidades de hacer cosas, ¿no? Entonces, hay gente, yendo a Malvinas, que dice 2 días más y ganábamos. Y yo digo, Argentina no iba a ganar nunca la guerra de Malvinas. Entonces me tildan de cipayo, derrotista, entregado, vendepatria. No, nada que ver. Estoy analizando desde el punto de vista de la política y del accionar militar, si íbamos a ganar o no íbamos a ganar. Estados Unidos no iba a permitir nunca que Gran Bretaña fuera derrotada por nosotros. Jamás. A partir de ahí empezamos a hablar de otras cosas. ¿Cuál es el condicionante para empezar a hacer algo? No solamente la guita, porque desarrollar no digo un cohete, hoy ya no podemos, tenemos que empezar de cero, pero algunas cosas más fáciles, como un cañón. Tenemos proyectos de cañones que si hubiéramos seguido trabajando en la línea que se abortó con Menem, hoy tendríamos la artillería de campaña con el material más eficiente y moderno del mundo, y esto no es una agrandada. Se habla del obús M777 calibre 155 que se usa en Rusia, que le dieron los canadienses a los ucranianos como el super arma de artillería de campaña clásica, digamos, ¿no? El proyecto nuestro, el que se llamaba Cala 30, era superior a eso, y era del año 84. ¿Por qué no lo hacemos? Decisión política. Para mí pasa por decisión política. Es cuando te hago un paréntesis, sí. Materia prima, tenés que ir a hablar con algunos empresarios que forman precios también, ¿no? Bueno, pero digo... Decisión política. Todo es decisión política. Sí. ¿Lo hago o no lo hago? Después tenés que ver los costos de la decisión política. Es proyecto nacional. Es proyecto nacional. Héctor, es industria nacional, no jodamos. Estamos cortos con el tiempo. Sí, las cuestiones de los recursos naturales. ¿Son cuestiones también para la defensa? Me refiero a minerales, litio, Patagonia. Absolutamente. Por eso tenemos que tener presencia en el Atlántico Sur, porque el Atlántico Sur no es solo pesca. El Atlántico Sur es pesca, es minerales, es hidrocarburos, es minerales raros, no sé cómo se llaman ahora. Es todo eso. Entonces, hagamos cosas. El litio es estratégico, pero de acá a la luna. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas, con las cosas estratégicas. Si no, van a venir otros y se la van a llevar, pero perdóname, decisión política. Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria. Hoy el invitado es Héctor Tesey, veterano de guerra, capitán retirado. En el 82 fue parte del Grupo de Artillería 3, estuvo a cargo de la Batería C como oficial del Ejército Argentino. Está Julián Pelliza en la puesta en el aire. Bueno, sabíamos que nos íbamos a quedar cortos, pero me parece que dejó Héctor varios apuntes para seguir investigando y seguir charlando con los próximos invitados, y obviamente que lo vamos a volver a traer acá a la radio. Héctor, por mi parte, una última pregunta que tiene que ver con tu tarea como docente. ¿Cómo ves que pega toda esta discusión que estamos teniendo acá en los nuevos militares? Mira, 2 planos. El de los nuevitos más chiquitos, que son los cadetes del colegio militar, que recién están iniciando su carrera como oficiales y tienen una avidez inagotable por Malvinas. Quieren saber, quieren entender y quieren conocer. Y los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra
están empezando a querer saber y a querer meterse para esto que hablábamos antes de los errores cometidos. Yo les digo a ellos que los errores, si bien generaron alguna derrota o alguna cuestión complicada, en términos académicos un error no es un fracaso, un error es oportunidad de aprender. Bien. Y así trato de que vean Malvinas. Quieren aprender, quieren ver. Me parece que están pasando un proceso de transición los oficiales más grandes, para ver si empiezan a sentir esto que decíamos al principio, que el poder político les da los elementos y las herramientas necesarias para llegar a un buen grado o al grado de profesionalismo necesario para ser eficientes en su tarea. Los que vienen del medio civil e inician el colegio militar, créeme, Lucas, que vienen con todas las ganas de aprender, de ver, de saber y de querer. Bueno. Recomiendo entrevista que realicé el año pasado a Héctor en Malvinas Causa Central, lo tengo casi una vez por temporada, que justamente hablamos sobre la base en la OTAN en Malvinas y defensa nacional. 1 hora 35 estuvimos hablando, Lucas. Está en canal de YouTube del Observatorio Malvinas UNLA para introducirse más en tema. Héctor, yo para cerrar, vos eras oficial de una batería, tenías soldados al mando. En un libro recuerdo haber leído que decía, en un momento salía Héctor Tesey a los gritos, salgan, a los insultos, para que salgan a disparar. Tenés a tus soldados ahora escuchándote en alguna radio, a 40 años, ¿qué le dirías? Gracias por haber sido lo que fueron, porque realmente el espíritu de la batería se sigue, y sin aquellos soldados no hubiéramos hecho nada. Realmente son los que entregaron todo. Y gracias también a los suboficiales que estuvieron allí, que realmente fueron el apoyo necesario para que yo pudiera hacer lo que creí que tenía que hacer, pero nada más que eso. Así que gracias a todos ellos. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Héctor Tesey, hoy con nosotros. Gracias, Julián. Gracias, Juan. Lucas Molinari, muchas gracias. Gracias, Lucas.